septiembre 12, estamos en la Penitenciaría de Santiago, en la calle Pedro Montt, haciendo una visita a los presos políticos. Basili, ¿por qué no cuentas lo que acaba de pasar frente a la negativa de entrar a la calle 15? Bueno, estos son problemas propios que se vienen aquí con Gendarmería. Nosotros lamentablemente, ustedes habían hecho una solicitud hace un mes, nosotros firmamos, inclusive pusimos nuestra firma individualmente, en la cual estábamos dispuestos a recibirlo, como trámite normal. Y esto es típico, digamos, los problemas que se dan permanentemente con Gendarmería. No hay buena relación. No decimos que hay buena, pero tampoco es mala. Hay una relación normal, digamos, que en sus momentos tiene estos momentos de baja, digamos, y que principalmente parten del criterio que vemos nosotros, que es un poco el acostumbramiento, digamos, a resolver los problemas por la vía más fácil de no darle solución a los problemas en términos de la conversación, sino que generalmente buscan conflicto. Para graficar nosotros prácticamente todos nuestros problemas, todas las cosas que hemos ganado con conflicto. No es que queramos ser conflictivos en la naturaleza, sino que generalmente usamos las vías normales, pero no se resuelven los problemas. No se resuelven. Y hoy pasó esto. El ministro no se ha hecho presente. Sí, hay que dejar más. Probablemente no se hace. El ministro Confío lo hemos invitado formalmente y normalmente. Nos ha faltado quizás más de un cassette, pero en realidad no las cosas. Carta, oral, pero no lo hemos hecho. Y hemos tenido de verdad intención de conversar con él. No hay, digamos. Yo creo que no hay intención, digamos, de conversar. Y ya escapa. La primera vez que lo invitamos fue cuando estaba en huelga de hambre. Hace como un mes. No, más. Empezamos una huelga de hambre, ahí lo invitamos por primera vez. Entonces, su problema era si venía estando en huelga de hambre, supuestamente el gobierno parecía débil. Por lo tanto, no podía conversar en esa situación. Bueno, nosotros dijimos, bueno, una vez que terminemos conversando, terminamos y todavía no estamos esperando. Entonces, yo creo que efectivamente no hay intención de conversar. ¿Ustedes creen que se está como ocultando el problema? El problema nuestro, sí. Desde los presos políticos, sí, En general. yo creo que es difícil ocultarlo. ¿Cómo se está tomando un Pero como que el gobierno trata de no tomar ninguna medida. ¿En qué Y sentido? va al segundo plano el problema. No, yo creo que al contrario, mi opinión, bueno, un poco la opinión nuestra en general. Es al contrario, creo que la idea gruesa es tratar de quitarnos el hecho de ser preso político. La calidad de la calidad del Porque hay dos problemas dentro del problema de los derechos humanos a resolver esencialmente. El problema de los violadores de los derechos humanos y de quienes resistieron en contra de la dictadura. Entonces, como las violaciones a los derechos humanos son tan graves y es imposible ocultarlas, de verdad que es imposible, y son de tal gravedad, que para poder producir en algún momento una suerte de reconciliación nacional, tiene que producirse, digamos, un canje con alguien que sea tan malo como los otros. Entonces, para ser tan malo como los otros, nosotros tenemos que ser delincuentes, no presos políticos. No sé si me entienden, digamos, la idea. Entonces, por eso que uno puede entender, dentro de ese contexto, dentro de ese marco, uno puede entender las declaraciones cuando dicen, bueno, ya los de conciencia salieron, se quedan los de sangre. ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, nosotros pensamos, no es la idea de esconder nuestra realidad, sino que al contrario, que existe, es real, pero no somos presos políticos. Somos delincuentes. Esa es la única posibilidad que en determinado momento tenga sentido ante la opinión pública y tú puedes cambiar los asesinos. Solamente.
en la práctica estamos asumiendo, y de hecho el tiempo más ya va a quedar nítido ante la sociedad y ante la comunidad internacional de que somos rehenes. Digo, en otras situaciones de otros países que han salido de situaciones de democracia, de dictadura, y han vuelto, digamos, a una situación de normalidad, digamos. Los casos políticos han sido los primeros en salir en libertad. Nosotros ya llevamos ¿cuánto? Bastante. Medio año exacto ya. Medio año exacto ayer, ¿viste? Y todavía seguimos preparados allí. Y si respecto a usted, ¿no hay condenas o alimentos de carne? ¿Qué pasa con su Nuestra opinión es esa. Estamos convencidos de que, mira, lo que hoy día existe son leyes cumplidas, acuerdos marcos, todo eso. ¿Usted entiende derecho? Sí. Entonces, el gobierno propone leyes, las leyes cumplidas. Se demuestra la idea con el acuerdo marco. Nosotros pensamos que en el Senado, o en general en el Parlamento, quizás no salga ni acuerdo marco ni ley cumplida, sino que una situación intermedia. Evidentemente, de cualquier, digamos, interna, de negociación ahí no va a producir algo. Y ese algo va a beneficiar a algunos compañeros. Nosotros estamos convencidos que sí, efectivamente va a beneficiar a algunos compañeros, pero no al 100% de la idea. Pero eso tiene dos problemas. El primero, y el que nosotros, digamos, rechazamos de principio, es que los que beneficien va a ser sobre la base de que ellos se tienen que considerar delincuentes. ¿Ya? Te va a rebajar pena, te va a indultar, te va a... pero sobre la base que tú has cometido delito. O sea, no hiciste fuerza, sino que cometiste delito, no eres delincuente, y sobre esa base le vamos a tratar. Esa es la primera gran trampa, digamos, que nosotros por esa razón no la aceptamos. No es que nosotros no la aceptemos porque vaya a beneficiar tan solo un poco a un grupo pequeño de compañeros, no, sino porque especialmente parte de esa premisa. La segunda es que va a beneficiar a un grupo de compañeros ciertamente, pero no a todos los políticos. A otros, como buena voluntad, como gracia, por así llamarlo, o sea, decir, bueno, tienen la opción de autoexiliar. O sea, a cambiar la pena de prisión por una pena de elección. Entonces, claro, en ese sentido, digo, lo que está en discusión, digamos, algo va a surgir, digamos, allí, que sin embargo, va a quedar un número determinado de compañeros. ¿Verdad? Unos 60, 70, y eso sí van a ser definitivamente los rehenes. Entonces nosotros vemos eso en perspectiva. Eso se ve, digamos, no hay que ser un diablo para darse cuenta que eso va para allá. Por lo tanto, es preciso que se vieron de luz, ¿ya? Y no llegar a un momento determinado donde la situación ya está, digamos, echada sobre la mesa y ya no hay posibilidad, digamos, de efectivamente es los presos políticos ya son rehenes para cambiarlos después por los que resultan responsables de la violación de los derechos. Sí. En el marco ustedes más o menos conocen el contenido de la ley. Pero la ley cumplió lo que busca en definitiva, y en eso el gobierno de la concertación ha sido bien preciso. Lo que busca es restablecer un estado de derecho, un estado de penal en este país de acuerdo a los estados normales que existen en el mundo, civilizados que existen en el mundo, a donde las penas tienen que estar de acuerdo al delito que cometieron. Sí. O sea, hoy se paga una pena de porte y tenencia de armas hasta 5 años de prisión. Entonces eso es lo que busca. Entonces, a través de eso el gobierno piensa resolver el problema nuestro, y en base a eso es lo que dice Demetrio, que sí favorecería a algunos compañeros, pero favorecería desde el punto de vista de salir en libertad. Pero bajo qué, ¿cómo saldría? ¿Qué condiciones saldría? O sea, saldría cuestionado por la sociedad como alguien que no luchó por la libertad, por la democracia en este país, contra la violencia, contra quienes violaron los derechos humanos, contra un terrorismo de Estado en este país, sino que salió en libertad un delincuente que se le realizaron un juicio justo, entre comillas, porque una de las reformas de las leyes de cumplido significa, ¿verdad?, el quitarle ese enorme medio, todo el rol que tiene la justicia militar hoy. Entonces, quitársela a esto, la mayoría de nosotros pasaríamos al tribunal ordinario. El tribunal ordinario supuestamente tendríamos juicio justo, que para nosotros tampoco no hay ninguna garantía, porque ustedes conocen, el presidente de la República lo ha dicho, este poder judicial está en crisis, es un poder judicial que se mantiene de la dictadura. Por lo tanto, dentro de esto
valga la reiteración de estos juicios justos, se condenarían a los compañeros y tendrían rebaja y por lo tanto saldría un por ciento, saldría en esas condiciones. Para lo cual nosotros, sobre tu pregunta en cuanto a que nosotros estamos condenados, nosotros, la mayoría de los compañeros, el 100% de los compañeros que estamos acá, estamos en la etapa de proceso. Algunos estamos, que si yo se nos han cerrado el sumario, estamos en la etapa de dictamen. Yo estoy 4 años sin condena, yo estoy en la etapa de dictamen. En la etapa de dictamen en estos momentos. Y así sucesivamente, no, por lo menos, digamos, esta es la situación que existe acá. Pues, compañeros que tienen, que están, ellos están en etapa de proceso y pesan penas de muerte. Aquí hay 2 compañeros que tienen 2 condenas de muerte, uno de ellos tiene además las 2 condenas de muerte, tiene una cadena perpetua, tiene 10, 15, 20, no sé, al final suma, aparte de las 2 cadenas de muerte, de las 2 penas de muerte le suman como 70 años más. Esos son las situaciones. ¿Y cuál es la situación procesal tuya? Yo estoy procesado, desde que fui declarado reo todavía no me manda a buscar la fiscalía. ¿Pero ya del año? No. ¿Cuánto tiempo? Solamente llevo 6 meses. 6 meses solamente se me comunica, se levanta la incomunicación y quedo declarado reo. Bueno, después de eso la fiscalía me tiene a mí un tiempo en la calle, que en la calle he tenido donde constantemente estamos dando lucha contra los compañeros. Efectivamente presos políticos pasan a la calle 15, ahí la fiscalía me tiene 2 meses. La huelga de hambre logró pasar. Sí, la situación se mantiene, es que nunca me ha llamado la fiscalía. ¿Pero tú notas que está haciendo parte de un proceso o no hay nada de eso? No, hay un proceso, estoy dentro de un proceso. ¿Pero avanza? ¿Cuántas personas que están recibidas en algún lugar cercano que se quedó? Mira, al parecer la fiscalía dice que está haciendo diligencia. Pero concretamente no está escribiendo nada. No, absolutamente nada. El abogado, por ejemplo, dice, mira, yo pido diligencia, la fiscalía me dice que no ha lugar porque esta supuesta diligencia porque faltan los antecedentes. Y esa situación se constata, así ya yo, bueno, 6 meses acá. Estoy cuestionado por la ley de terrorismo. Hermano de 2 compañeros detenidos desaparecidos. Tengo una familia que permanece en el estado de la representación. Y hoy Me gusta que aclarar por qué se denominan presos políticos. bueno, mira. El presidente Elwin dijo que no había presos políticos en este país. Ustedes como estudiantes de Derecho tienen que saber, aquí es una de 2, somos presos políticos como delincuentes comunes. En nuestra lucha, nosotros tenemos, yo por lo menos tengo un mecanismo bien simple que no quiero entrar en más profundización desde un punto de vista político, filosófico, de por qué somos presos políticos. No, yo siempre le digo, bueno, preguntémosle al pueblo mapuche que tomó las armas, combatió contra el colonialismo español por la independencia, por ser chileno. Ellos usaron la fuerza, usaron las armas para combatir. ¿Qué es lo que son? Tú puedes, como chileno, cuestionarle y decirle fueron delincuentes. A los padres de la patria lo mismo. Entonces nosotros partimos de que en este país hubo un golpe de Estado que surgió sobre la base de la fuerza, de las armas, se construyó sobre los detenidos desaparecidos, sobre los ejecutados, asesinados, torturados, exiliados. Se impuso una constitución a través de un fraude. Y por lo tanto, toda una política, un proyecto socioeconómico, político, se impuso en este país a través de las armas, a través del terror. Y esto lo dice la Naciones Unidas, esto lo dice la Iglesia Católica, lo dice el Vaticano. Por lo tanto, nosotros lo único que asumimos fue el asumir el deber patriótico tal como lo asumieron en su tiempo los padres de la patria. Desde el punto de vista de defender
al pueblo que estaba sufriendo todos esos vejámenes. ¿Y usted, concretamente, qué cosas pudieron o pasaron? Es que hay una cuestión, nosotros como compañero tiene dos hermanos desaparecidos. Sí. Yo tengo a mi padre que lo asesinaron, pero nosotros creemos que eso no son los elementos primordiales que nos hacen mover. O sea, nosotros no asumimos nuestra actitud con una actitud de venganza, una actitud responsable ante hechos particulares que sino que por general, un defensa, la cosa global. Entonces, en ese sentido, nuestro fin fue terminar con una dictadura, con un poder político impuesto por ese individuo, y con él dimos un aporte. Si bien es cierto, nuestra alternativa, que fue el uso de la violencia, que podía buscar como fin destruir a este ejército que impuso esta política, no se cumplió, pero nadie puede negar que las protestas, nadie puede negar que el accionar de los grupos, de las organizaciones que asumieron ese camino, como las nuestras, no jugaron un aporte y no fueron un aporte concreto, digamos, en lo que hoy existe en este país. El que esté negando eso, está negando la historia que de lucha contra la dictadura. Y por esa razón somos políticos, porque no nos movió otro móvil. Oye, se hace también un símbolo entre presos políticos de conciencia y presos políticos de sangre. Tú recién aludiste a eso. Sí. Bueno, esa diferencia tiene intención. Quiere llegar a lo mismo que plantea, no repetir eso. Efectivamente se hace con ese objetivo. Quizás lo que hay que destacar ahí que no se hace lo mismo del otro caso, de la parte contraria. Pero nosotros no aceptamos evidentemente esa separación, poco recurrimos a algunos elementos que planteaba ustedes se dan cuenta, está marcado, pero aquí después del golpe, pasa el 74, el 75, el 76, hasta el año 78, en donde la resistencia antidictatorial es esencialmente política, esencialmente organizativa, esencialmente clandestina, digamos. No hay una respuesta militar, o sea, ante la idea esta, digamos, de la guerra, el armado, de la existencia de la guerra, etcétera, etcétera, la potencialidad de la guerra civil. Es falso, efectivamente las Fuerzas Armadas pillan a un pueblo desarmado. En general, en grueso, no digo que no hayan existido, pero no hubieron enfrentamientos, digamos, que hayan producido. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hoy día estamos conociendo, es conocido lo que pasó en Pisagua, en Chile, en distintas, digamos, partes. Y eso no pasó después del 76. Eso pasó en 73, 74, 75. Donde ellos están amnistiados. ¿Ah? Ellos están amnistiados. No, por supuesto, lo que estoy diciendo yo, para llegar a parte de la diferencia. Es que el pueblo en general hace una resistencia, no pacífica, pero hace una resistencia, aunque no es armada. Pero los allanamientos masivos se producen durante todos esos años. Las desapariciones se producen durante todos esos años, las ejecuciones también. Y llega un momento determinado, es que efectivamente la resistencia, exclusivamente dentro de los ámbitos de la reorganización, de la sobrevida de las organizaciones políticas, es insuficiente porque ya, independientemente que tú caigas, detenido, preso, eres torturado y te importa la posibilidad cierta de que te vaya y te mueras. Por lo tanto, la resistencia que se produce a partir del año 78, fundamentalmente, no dice relación exclusivamente tanto con tratar de sacar a un régimen dictatorial impuesto por las armas, sino que también gran parte se produce por la sobrevida, ¿me entiendes? ¿Ya? Tanto de las organizaciones políticas como del movimiento popular en general. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese enfrentamiento indudablemente se producen esos años. Pero ¿qué es lo que hay que rescatar a mi juicio? Y se han producido hechos años. Y estos años se producen ya cuando hay una cantidad de años que te están diciendo ya que una forma determinada de resistencia, una forma determinada de lucha, es insuficiente. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, claro, es un primer antecedente. El segundo antecedente es que cuando te dicen de conciencia y de sangre, como que te están diciendo donde ha habido problemas de muerte, ahí no ha habido, digamos, conciencia.
Solamente en el caso, digamos, de quien tiene un panfleto, solamente en el caso de quien ha sido rayado, está haciendo uso de poesía. Pero en los enfrentamientos donde ha habido muertes, digamos, de parte de la fuerza represiva, digamos, allí no ha habido conciencia, ahí se delincuencia pura, esa, digamos, y eso es falso. Porque en general, te digo, sí han habido operaciones, sí han habido actividad de resistencia, donde ha habido, pero han sido conducidas esencialmente por la conciencia que te lleva, digamos, a ese momento. O sea, desde el año 78 para atrás se desarrolla una determinada actividad de resistencia fundamentalmente en los planos políticos. Después del 78 para adelante es distinto. Es porque ya se considera que no es posible defender la vida ya a tal altura. Exclusivamente, digamos, asistiendo, digamos, verbalmente o a través de rayados o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, por eso digo, esta diferencia, digamos, que ellos hacen en ese plano, digamos, es falsa. Porque por la razón de que no quiere plantear. Y es interesado también por la razón de que plantea. Entonces tenemos que ser muy malos, ser muy perversos para que se pueda producir con cierta aceptación ante la opinión pública nacional y internacional el trueque, digamos, de preso. O sea, no es de preso tampoco, porque nosotros hemos salido en libertad a cambio, digamos, de que ellos no entren en prisión. O sea, haga un balance completo y se haya cuenta que a todas luces es absolutamente injusto. Además que se contradice con su historia, que plantear esta diferencia, ¿no? Porque se ha establecido, inclusive hay hasta planteamientos que en este país efectivamente una política de exterminio hacia determinada organización y partido de izquierda durante un periodo de años. Como dice un compañero, la resistencia armada parte después de eso. Y eso, inclusive dentro de los marcos hasta jurídicos del Código de Procedimiento Penal chileno, te exime de responsabilidad cuando tú usas las armas en legítima defensa. Y por lo tanto, no cabe. Dentro de todo estos antecedentes no cabe esta diferencia y que si bien no parte de acá un análisis, sino que es una diferenciación que mete a Amnistía Internacional, un poco parte de allá también. Una cuestión doctrinal. Y que acá Castillo, Eugenio Velasco fue el que, digamos, la mete dentro de esa lógica también de perspectiva de la amnistía. Es decir, todos estos elementos se meten, como ya plantea, de que de alguna manera tenemos que separar, digamos, la idea de la teoría que nosotros decimos de los dos demonios, es decir, los malos de izquierda y los excesos de algunos funcionarios del aparato represivo del Estado. Entonces, comprobamos, digamos, los hechos demuestran que hay un conjunto de hechos de sangre por los dos lados y, digamos, en determinados momentos y nosotros esa lógica no la aceptamos, porque no responde efectivamente a lo que se inclusive, digamos, si nosotros quisiéramos hacer desde el punto de vista de principio moral, político, ideológico, nosotros no podemos, en ningún momento permitiremos que se quiera comparar las acciones nuestras con las acciones que llevó la dictadura de los órganos represivos. Pero si nos ponemos a hacer un análisis, nosotros llegamos a la conclusión, generalmente los compañeros que estamos, o que están, digamos, por hechos de sangre, entre comillas, los muertos que pesan, digamos, sobre su espalda, son muertos en enfrentamiento. Inclusive nosotros podemos decir que los detenidos desaparecidos, los asesinados en este país, hubiesen sido más, y en ocasiones muchos hubiesen tenido tal actitud. Compañeros que se salvaron producto de enfrentamiento. La matanza de Corpus Christi. La matanza de Corpus Christi, donde murió Juan Valdemar Araya y Wilson Enrique, ahí en Armena. Se salvaron 12 compañeros que si no lo hubiesen tomado preso en ese momento, lo hubiesen asesinado como asesinaron a los otros 8 o 7, no me recuerdo bien, 7 compañeros que mataron en Pedro Donoso, que lo agarraron durante la noche anterior, durante el día y después lo hicieron aparecer en un supuesto enfrentamiento en Pedro Donoso. Por lo tanto, pero además esto es tan el hecho del enfrentamiento que en la práctica el asumir esa posición de enfrentamiento contra en un momento determinado donde pone en peligro tu vida es un tal grado de conciencia de que nosotros no tenemos ningún problema en reivindicar, nosotros jamás hemos llegado a lo que hemos hecho.
Jamás hemos negado. Ahora, ustedes vayan y pídanle al comandante en jefe del ejército chileno, Augusto Pinochet, que les pase 4 o 5 agentes de la CNI y que tengan la disposición a conversar como lo estamos haciendo con ustedes, con nombre, apellido, con sus caras descubiertas, y justifiquen los detenidos desaparecidos, la tortura, los asesinados, sobre la base de alguna defensa, de algún ideal, de alguna posición política, de alguna posición ideológica, que lo haga. Nadie se va a parar. Nadie se va a parar. Entonces nosotros no lo negamos, porque consideramos que fue legítimo. Que fue legítimo, y la historia lo demuestra así. Yo tengo una pregunta que hacerle. Mira, estate atento por si acaso, para que como a la 1:30 los compañeros nuestros están jugando en la cancha, así que van a pasar por aquí para que los firme cuando tengan que pasar. ¿Estás jugando la mitad? Por ese lado. Oye, vaya a llamar Felipe, ¿no? Esperemos, sigamos conversando y después vamos a llamar. Yo quería hacerle una pregunta que va dirigida a los tres en realidad. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes supuestamente o eventualmente recuperar la libertad en un tiempo no muy lejano? Bueno, mira, ahí en primer lugar nosotros vamos a hacer en general, hay mucha preocupación de qué es lo que vamos a hacer los presos políticos. La derecha, a través de Guzmán, a través de Carpa, de los partidos principales, se preocupan mucho y dicen que nosotros nos gustan mucho que vamos a salir a tomar las armas. A partir de ese principio nosotros decimos que es mejor preocuparse de qué es lo que va a hacer el señor Pinochet, porque Pinochet tiene un ejército, tiene un gran poder militar y tiene un aval bastante negro, tiene un golpe de Estado en su haber, tiene la responsabilidad de múltiples crímenes. Entonces en la medida en que él sea un peligro para la estabilidad democrática de este país, es que nosotros vamos a actuar en términos políticos. Ahora, en este sentido, mucho se manipula, principalmente en relación a esto, es que nosotros somos intrínsecamente perversos, somos terroristas por naturaleza. No, nosotros creemos que en primer lugar, saliendo de aquí, cada organización hace su balance político. Y si hay algo que nosotros concordamos, es que en este país no se vive la misma realidad que se vivía hace 6 meses atrás. O sea, queramos que digamos, estemos de acuerdo desde el punto de vista de las transposiciones políticas con este gobierno, pero nadie puede negar. Seríamos muy irresponsables de negar de que hubo un cambio de un gobierno, de una dictadura militar a un gobierno civil, democrático burgués, con ataduras, con amarres, con todo unas bases de sustentación dejadas por este régimen que hoy te permite, que hoy te tiene como te garantiza en definitiva resolver los problemas de este pueblo, entre comillas, como son los problemas de los derechos humanos, el problema de la clase obrera, los trabajadores, el plan laboral, el problema de la reforma tributaria. Se las permite resolver a través de negociaciones que no resuelven el problema, pero nadie puede negar que hay un cambio. Por lo tanto, el actuar en la misma forma que actuamos contra la dictadura, seríamos muy irresponsables. Y ustedes serían muy irresponsables. Por lo tanto, nosotros, pero ahí hay otra contradicción. Uno que ha pasado, nosotros que hemos pasado, compañeros hemos estado 10, 11, 12, 15 años en el exilio, que hemos estado en prisión, no una vez. El compañero estuvo en el 75, estuvo preso como un año y medio. Compañeros que han dado lo mejor de sí. Seríamos muy irresponsables el decir que vamos a salir de las puertas para afuera y vamos a ir a vivir tranquilamente en casa. No, nosotros creemos que cada compañero va a tomar una opción de cómo, pero en forma responsable, consecuente con lo que hemos dado en estos años, de seguir luchando por los mismos ideales que siempre hemos luchado, que persiguen la construcción de una mejor sociedad. Y para eso vamos a tomar en cuenta la realidad existente en el país, vamos a tomar la realidad existente en el mundo también,
Lo vamos a tomar en cuenta y en base a eso vamos a definir cada uno lo que va a hacer. Pero también uno no puede negar de que en el marco de esto, por lo menos en lo personal, digamos, uno empieza a pensar también en algunas cuestiones de carácter personal, humanas, que necesita, que tiene que resolverlas, que la dictadura se las negó también. Compañeros que quieren formar su hogar, compañeros que quieren tener hijos porque no tuvieron la posibilidad de tener, pero siempre en el marco, por lo menos en lo personal, en el marco de que no puedo ser responsable y no puedo ser inconsecuente. Después de todo este camino recorrido, después de todo eso también, y mucha gente espera a los presos políticos salir de la puerta para afuera, como decía, y irse tranquilo. Por el hecho, digamos, de haber sido procesado y haber sido condenado, uno tiene acceso a determinados trabajos. Ese ya no limita. Bueno, entonces, estamos tratando en general de que la liberación de los presos políticos también se produzca dentro de determinados marcos, o sea, que te faciliten también la reinserción social del preso político, porque mira, hay compañeros que efectivamente llevan 10 años presos y el país ha cambiado 10 años preso y de un día para otro de repente encontrar en la calle y, sin nada. Entonces indudablemente hay gente que quedó con sus carreras, con su trabajo, con distintas, digamos, actividades que desarrollaban normalmente, trunca. Todo eso ya se ha perdido. Vuelve a la sociedad sin nada. Entonces estamos tratando también de que esa vuelta a la sociedad no se produzca sin nada, sino que con determinadas facilidades que te permitan una realización mucho más fácil, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, cada compañero, digamos, verá qué es lo que en lo personal, digamos, desea. Yo creo que hay muchos compañeros jóvenes, ¿no? Desde que tienen la edad de ustedes acá, sobre todo en este penal, que estaban estudiando y suponemos que van a continuar, digamos, con su carrera si es posible. Hay otros compañeros que quieren terminar sus estudios secundarios porque no lo han terminado. Porque claro, estaban muy jóvenes. Otros que van a terminar, imagino, su carrera universitaria que también han quedado en trunco. Inclusive se están preparando aquí para hacer la Incluso prueba. están preparando ahora para dar la prueba académica. Ya en 8 años ya también se ha dado. Hay compañeros que están estudiando en la universidad, pero claro, de ancho. Pero sí, efectivamente lo hacían. Otros compañeros que supongo que van a irse al ir afuera. Porque en realidad si uno trata de hacer meter todo, comprimir todo 10 años de prisión, evidentemente ya hay que ser como muy fuerte para resistir una cantidad de problemas que significa primero estar en prisión, privado de la libertad, y la otra cantidad de problemas que se te van acumulando. Entonces probablemente yo creo que muchos compañeros tratarán en principio de relajarse un poco, para poder soltarse. Muchos compañeros piensan efectivamente salir al exterior. Ahora, Hay un determinado temor a salir, ¿no? ¿a salir al exterior? Sí. No, temor yo creo que no. Al contrario, muchos de la gente lo ven como algo positivo, por un tiempo. Quizás pueda haber compañeros que lo vean conmocionado, de una u otra manera, para que no para más, digamos, que han estado discutiendo sobre ello. ¿Ya? Antes no. Antes lo que se discutía sobre ello era la salida internacional, fundamentalmente, más que acá, por temor, por distintas razones, por falta de información, por la prensa, etc. Entonces, claro, hay un distinto, hay una diferencia. E incluso que se manifiesta también desde el punto de vista represivo. La represión en el año 74 era en la perspectiva del aniquilamiento ya definitivo, concreto. Ustedes habrán conocido la vida animal, o sea, estamos hablando. Yo estoy en la vida animal, y ahí la cosa, la academia de guerra. ¿Dónde queda eso? La climática en Arrieta, pasado el canal. La villa animática en Arrieta, pasado del canal. Curioso es el respaldo del gobierno francés. Salvaron Que el gobierno todos. nacional. A ver, ahí sí. Oye, ¿y qué opinas de...? No te así, que esto, por ejemplo, solamente para terminar. En la villa animal tú veías pasar, pero familias enteras, los niños de la escuela, ¿ya? Y torturados igual, ¿eh? O sea, vivir esa experiencia en la villa animal, me parece que ahora la destruyeron, ¿no? Pero vivir una experiencia, digamos, en esos tiempos era
siniestro. Niños uruguayos, paraguayos, de todas partes. En el caso mío, por ejemplo, a mí me fue llevar a desafer. Por el contrario, después de la vida, era muy difícil. Una vez se llevaron 3 hermanos míos, mi papá, mi hermana y una polola. O sea, todos, y habían familiares. Claro, las familias completas pasaban por ahí y todos pasaban, digamos, las mismas sesiones. Y Marcelo Moreno, En ese campo se pierden 2 hermanos míos. que me parece que es un teniente coronel. Bueno, Marcelo Moreno, ya, alto oficial de la fuerza del ejército, aquel Rotary Club, el ego, ¿no? Era el jefe de la Villa Guimal y torturaba personalmente. Y este personaje hoy día está en Chile. ¿Ya? Y así, bueno, una cantidad enorme de... ¿A ti te han torturado? Sí, directamente. Bueno, claro. Entonces, no hay nadie que haya pasado por aquí desapercibido. Las sesiones de tortura son el inicio previo, digamos, a la cárcel. Porque lo que buscan es información, y esa, como dijo Pinochet también, se la sacaba y con tortura, de otra manera no la soltaban. Y eso es efectivo. Actualmente en la penitenciaría, ¿hay algo de eso? No, aquí ¿O aquí nunca hubo? No, aquí hay cambios. Cuando tú ya pasas el tribunal y te viene a la cárcel, cambia la situación. Sí, pero de aquí antes no, de aquí sacaban, de la El caso penitenciaría sacaban. de Zimmerman, el director nacional de ferrocarriles, fue sacado de la desapareció. ¿Está desaparecido de ahí? Nosotros la habíamos Algo que había la libertad del distrito. No, hasta el 88 que estábamos nosotros, por ejemplo, nosotros, un compañero que en el 88 lo sacaban de aquí encapuchado. Eso está incomunicado. Hablando de los 88. Pero Porque lo que la explotación además no son para ti. Por lo que pelean los ustedes. Claro. ¿Cómo es posible que asumas un riesgo tan grande si no te beneficia con los riesgos? O sea, entonces hay respeto por los riesgos y por las cosas que tú has hecho y en ese sentido hay una valoración. ¿Ya? Te reconocen eso como tal. Pero para el lado No se sienten muy representados ellos. No se sienten muy representados. ellos con nosotros. El código vive en eso. Es que lo que pasa es que es distinto, es una mentalidad absolutamente diferente. O sea, pasando de aquí para acá hay un mundo absolutamente diferente. Te das cuenta, nadie anda preocupado, los presos cómodos. Y aquí pasa lo mira, antes que ustedes entraran, ¿cuántos? 5 minutos. Antes que ustedes entraran, ¿Tú trabajas de pie ahí? iban 4, llevaban a uno que no sé, no vehículo que ya, pero ya han tirado. Lo llevan al hospital. Seguro que posiblemente se ha cortado la guarda, pero 2 minutos antes que ustedes entraran. Y eso es más o menos habitual. O sea, el código por el cual la gente se mueve adentro es absolutamente distinto. Entonces, pero en respecto a los políticos sí hay un cierto respeto, hay un cierto reconocimiento a que uno chora, a que uno la pelea. Eso lo valoran enormemente. Pero en general, como hay respeto, se puede convivir sin mayor problema. No significa que eventualmente la labor de gendarmería es poner nosotros en contradicción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, todas las cosas que recién mencionaba el gordo que hemos venido ganando son fundamentalmente producto de la organización, cosa que ellos no tienen, porque como ellos ven la cosa en términos individuales, es tremendamente difícil que ellos logren ciertos niveles de organización, ciertos niveles de coordinación. No cohesionan, No, por supuesto. Claro, porque, bueno, como te digo, la idea del beneficio particular por cada cosa que ellos hacen, lo hacen mantener determinada actitud también académica. Asegurar, digamos, que a ellos no importa el resto. Sin embargo, uno puede encontrar, ahí hay una diferencia también que uno establece hacia adentro, los que son ladrones de profesión, ¿ya? Profesional. Profesionales, viejos, el choro, ¿ya? El vivo, como ellos llaman. Ese es una persona seria, con la cual tú puedes conversar, con la cual tú puedes, digamos, incluso compartir, incluso puedes estar de acuerdo contigo. E incluso son muy progresistas en algunos pensamientos. Pueden llegar a algunos puntos de conciencia. Sí, sí. No, sí, sí. Y
Y si uno se pone a conversar con ella, a preguntarle lo que ha sido su vida, es desastrosa. Te das cuenta más o menos cuáles son las condiciones que lo llevan a terminar esto. Pero como digo, con ellos uno puede conversar. ¿Ya? Y ellos son serios, reconocen mucho más en ti algunas cosas. Eso lo piden los choros. Por su parte los coaches, ¿no? Esos calificados, diferencias, que son un poco producto de la situación de miseria y pobreza, digamos, de nuestros años. Que ante determinada situación se pusieron de acuerdo y fueron a robar y lo pillaron juntos. Y no lo pillaron robando alguna cosa importante, tremenda, ¿no? Si no, botella de leche, no sé, alguna cuestión de alcohol, o les pillan, ¿ya? O una radio por ahí, ¿me entiendes? Entonces son como los ladrones ocasionales, o sea, no el de profesión, ¿ya? ¿Qué hace eso? Digamos, que la actitud sea distinta al choro, al serio. E incluso ellos, el ladrón, digamos, reivindica su profesión como tal. ¿Ya? O sea, cuando tú pretendes ofenderlo al decir ladrón, al contrario, le estás elevando. ¿Qué justificación? O sea, elevando el ego, ¿entiendes? Es un arte. ¿Ya? Y porque efectivamente, si tú vas a hacer las cosas que ellos han hecho, no es cosa que a ti se te ocurra en un momento para otro, es una cuestión que tenés que aprender en largos años de experiencia, efectivamente, si no es una cosa... Todo un oficio. Uno tiene que, por eso te digo que ellos valoran mucho de su trabajo. E incluso hacen la diferencia, que ellos no roban en las poblaciones. Ellos van a robar donde hay plata. O sea, hacen también su diferenciación social. Después, ese es el solo olvido, digamos, por el cual uno puede conversar. O sea, pero en general es un respeto y ellos tienen una diferencia. Sí, no eso, pero una diferencia. E incluso, fíjate, de repente, si ustedes pudieran en algún momento conversar, tú te vas a dar cuenta que adentro hay gente pero que se conoce el código penal del rey al derecho. Que son los que le hacen los escritos, digamos, los votos, la recomendación y el código, el artículo y tanto, ¿ya? Mejor el resultado de los abogados. No, en serio. No, si de verdad te encontrás con gente que se maneja muy bien. Y recurren a ellos. La contestación, cómo tienen que declarar. No, y le siguen los procesos, y mi hermano ha estado preso una vez, ha estado preso 2 veces, y se ha estado preso en el plebiscito y acá y lo conoce la diferencia entre el Código Penal de Italia con el derecho comparado. Pues digo, eso sí. Claro, tanto tiempo, digamos, metido en estas cosas, ¿qué aprenden? Y además son gente con una inteligencia grande. En general las relaciones son buenas. ¿Y no es peligroso adentro? ¿Muy peligroso? Mira, nosotros bueno, él vivió ahí adentro. ¿Están todos juntos? Claro. ¿Es político? ¿Nosotros aquí? Sí, en la calle aparte. Él vivió con los presos comunes. Yo llevo 4 años, yo prácticamente viví hasta el año pasado, ¿no? Desde el 87 viví con presos comunes. Vivimos ahí dentro de la población y en general, mientras tú lo sepas entender, que sepas conseguir el problema de ellos como un problema social, ¿sí? Sepas percatarte que también son, independientemente de hacer la separación entre lo que ellos hicieron y lo que nosotros hemos hecho, por sus objetivos, por los fines que persigue cada cosa. Pero independientemente de eso, hay que saberse colocar en el lugar que ambos somos seres humanos, que ambos estamos presos, estamos privados de la libertad. Y en ese marco, digamos, de respeto mutuo, mientras tú no los mires por abajo, sino que los mires como ser humano, no tienes problema de vivir allá adentro. Y por otro lado también, en la medida en que tú sepas también meterte dentro de su escala de valores que tienen ellos, porque tienes obligatoriamente que vivir, que sea, viven en este medio y tienes que sobrevivir a eso. Mientras suceda eso no hay problema, que sea, nosotros por lo menos hay que saber adaptarse. Tenido problemas, que sea, nosotros, nuestra exigencia de vivir separados de los presos comunes no es porque porque tengamos miedo a ellos, porque queramos producir diferencias desde el punto de vista humano con ellos, sino que porque nosotros es una pelea de carácter político en términos de que tenemos que ganar esa reivindicación de que somos presos políticos y no somos delincuentes, ¿entiendes? En ese terreno, esa es la única diferencia. No hay otra, muy por el contrario, que sea, nosotros cuando el año pasado, producto de la huelga de hambre que hicimos 38 días, construimos la calle donde vivimos ahora, logramos reagrupar, ¿no? Nosotros en ese momento le planteamos a Gendarmería, déjennos ahí adentro, pero todos juntos. En una calle no importa que vivan más presos comunes,
pero todos juntos, los 20, pues, en ese momento éramos 18 o 16 presos políticos, los 16 juntos en la calle que estábamos, que conjuntamente con 50 presos comunes, y no teníamos problemas de vivir con ellos, vivíamos bien, de respeto mutuo, pero no. El problema está que a ellos también les preocupa de que nosotros juguemos un papel desde el punto de vista de influencia en el terreno organizativo. En el terreno organizativo, de organizarlo, en lo cual, para que puedan luchar por legítimas demandas que tienen. O sea, nosotros vivimos el problema de nuestra libertad. Ellos tienen los problemas, por el caso de los procesos, que duran 6, 7 años. Tienen problemas de hacinamiento. Esta casa está hecha para 1.200 y viven 3.500. Celdas donde viven 16, 18 personas en su casa, donde no tienen colchoneta, donde no tienen nada para comer, donde uno va y ve adentro y le ponen una olla de comida y tú ves 20 personas cuchareando alrededor de esa olla, donde llegan detenidos que le van a buscar el utensilio que se usa para orinar acá, que lo más común es una botella de plástico desechable que se rompe toda la cuestión, y a veces llegan los coches, te van a buscar eso, te la van a sacar al baño para poder comer. Esa es la realidad del sistema carcelario en este país. Entonces, ¿son legítimas sus demandas? Son legítimas. Nosotros no tenemos esas características porque vivimos, como lo reconocemos, vivimos pero lo hemos ganado peleando. Lo hemos ganado peleando. Y como decía Demetrio, no de ahora, es que en este país ha sido una lucha permanente primero por sobrevivir en la cárcel. Y hoy, en el marco de la situación política, se da, digamos, para que nuestra tarea principal es la lucha por nuestra libertad. Pero ellos, entonces, ese terreno les preocupa, Gendarmería les preocupa que nosotros podamos jugar un rol, inclusive, digamos, el último problema que hubo con la población común acá, la botella donde se metieron unos familiares, toda la publicidad que le dieron para afuera, que era un problema con nosotros, Eso te iba a decir yo, que se ha visto en las noticias últimamente que hay roce entre los presos políticos y... Eso es falso. Claro, eso sale en las noticias. Eso es totalmente falso. Las reivindicaciones que exigían ellos era la aceleración del proceso y el término que viniera el ministro para que viera la realidad en que vivían en la población allá dentro, el hacinamiento, todo lo que acá. Lo demás, Gendarmería, producto también de esta falta de capacidad que tienen ellos, falta de experiencia en organización, ellos no supieron garantizar que fuera de las murallas saliera realmente reivindicaciones y demandas. Entonces Gendarmería era el que sacaba para afuera, inclusive le echaba carbón a los familiares que estaban afuera, le decían, no, si el problema es allá afuera, ellos están en contra de la garantía que tienen los políticos. Sí, hay 4 compañeros. Con el problema permanente, digamos que hay que no se cuenta de que la Fiscalía y la misma Gendarmería le haga el reconocimiento de que son presos políticos, que nunca lo han hecho, entre paréntesis, siempre se ha ganado el reconocimiento de ser preso político, ha sido una lucha que nosotros hemos dado. Y esa es la razón que cuesta permanentemente el paso a la calle. Hoy tenemos la situación de que hay 3 de estos compañeros que llevan una semana después de darme inquietos que se les para salir. Pero la razón principal es que no se les quiere reconocer su calidad de preso. Sabiendo compañeros que están presos, por eso es tan importante como es bueno que estamos en el secuestro de rey. ¿Cómo es el preso político como movimiento de la libertad? ¿Cómo llegamos? Mediante qué mecanismo, mediante qué forma. En el caso nuestro, en este penal, somos 29, somos 28. Se ha producido una cuestión bien interesante, es que hay un consenso y un acuerdo común, porque hay un análisis común independientemente de qué partido político pertenezca. Hay realmente, digamos, una unidad en torno a una posición. Esa posición la podemos resumir en libertad digna, esa es la idea. O sea, no somos asesinos, fue justo lo que hicimos y nos merecemos igual tiempo. Nosotros no podemos meter las negociaciones, digamos, que pueden existir dentro del Parlamento. No, porque además son negociaciones que están dando de cualquiera de las dos partes, de todas maneras, digamos, que atentan contra nuestros principios, ¿ya? De reconocernos
luchadores sociales que han luchado por la democracia. Hay otros compañeros que también reconocen lo mismo, sin embargo consideran de que la única posibilidad de salir es mediante la ley cumplida. Por lo tanto, digamos, todos sus esfuerzos estarían centrados en fortalecer, digamos, esa idea, porque eso es lo único que existe, es lo único concreto, es la única realidad. Ahí está la discusión entonces, mediante la fuerza política. Entonces nosotros decimos que es real, existe la ley cumplida. Desde el momento en que nos tratan como delincuentes ya no nos puede estar interpretando, independientemente de que quizás sea eso u otra cuestión, lo que se concreta. Entonces, la idea nuestra es que nosotros mantenemos absolutamente al margen de las negociaciones, ¿ya? Y solamente reivindicar, ¿ya?, que la lucha anterior fue justa y nosotros fuimos parte de ello, nos correspondía estar el 11 de marzo en la tarde en la calle, y de ahí no bajar, porque se nos transforma el problema de la libertad hoy en día. Después hay una barraqueta. Don Maradona. Cuidado con la collera, hombre. Sin embargo, lo entiendo. Siento que tengo que ser solidario con mis compañeros en la cadena. Matarme nadie se da cuenta porque yo me reclamar todo Por lo tanto, ahí la está la pelea enfrentar al presidente, pero ahora distintas tú lo compartís. Y a partir de eso, digamos, la pelea la resolvemos en casa. inclusive el momento que a él me trata de matar, que se me prefería que Nosotros tenemos internamente caer muerto, pero afuera tenemos que darle la oportunidad que le saquen algo. regalar, todo el mundo comparte el hecho de que cambio Después de empecé, pasé 4 días de investigación, esa que fue la coordinadora, y que digo inocente porque no tenía ninguna otra pena, inclusive yo prácticamente no hablé en esa conferencia, casi no hablé en esa conferencia de prensa. Y un periodista nos preguntó, digamos, por qué nosotros queríamos reivindicar el hecho de no haber cometido delito. Todo lo que le explicamos, yo le empecé a explicar y le puse varios ejemplos. Y entre eso dije, bueno, llama la atención que hoy, porque él dice, bueno, hay personeros de este gobierno que inclusive durante el programa de la concertación, durante la campaña electoral, siempre dijeron que habían cometido delito, de ahora. Puesto que si se entendieron cierto, nosotros desde un inicio lo rechazamos. Nosotros siempre rechazamos constantemente el programa de la administración en torno a cómo darle solución al problema de la dictadura política. Entonces yo le dije, bueno, me llama la atención que hoy haya personalidades políticas en este país que son gobiernos y que en su momento determinado que realizamos el atentado en el Teatro de Televisión saludaron la acción porque la consideraron que era justa, que era legítima, que se dio en el marco de la dictadura, de la lucha contra la dictadura, por lo tanto no constituyó delito. Esa es mi respuesta. Entonces cuando yo lo digo, yo jamás dije dos personeros, eso es falso, jamás dije que era una primicia, jamás. Inclusive, digamos, había 4 periodistas ahí, o sea, no había tal conferencia de prensa tan grande. Entonces, indudablemente que hay un proceso de lucha ideológica, y lo cual la derecha se agarró. Y lamentablemente, como tantos manejos, mal manejo del gobierno, mal manejo inclusive de la izquierda que está dentro del gobierno, se dejaron llevar por los planteamientos de la derecha y no le salieron al paso a eso. Entonces, donde se le dio, digamos, toda la especulación y la manipulación política que no. Entonces, yo lo planteo lo siguiente, uno tiene que analizar el atentado en su contexto, se dio en el 86. En el 86 existía todo un ambiente de enfrentamiento a la dictadura, las protestas eran tan a la orden del día, todos las avalaban, inclusive Seguel, que es el diputado del Pueblo Cristiano, encabezaba en su tiempo las protestas. Por lo tanto, dentro de eso, los partidos que son gobierno hoy, de una u otra forma justificaron
Y no solo sectores de izquierda ni solo sectores de izquierda, inclusive sectores de la derecha, digamos, de derecha, de más derecha que están dentro de la concertación. Porque era un sentir unánime del pueblo, unánime del pueblo, en ese momento de la política, pero en ese contexto, nada más. Hoy, algunos dicen que no, que reducir el problema, inclusive sectores de izquierda que también que avalaban, pero ese fue más que una declaración, no hubo otro piso, no hubo otra intervención. Lo demás se manifestó, se discutió, como digo, producto un mal manejo del gobierno, la izquierda que está dentro de la concertación, inclusive de ciertos sectores de izquierda que están fuera de la concertación, se le dio la dimensión que no tenía. Mira, nosotros ¿Le pregunto otra vez? creemos que en primer lugar ahí dentro de las personalidades que participan, creemos que hay gente que tiene autoridad moral, digamos, Jaime Castillo Velasco, que durante estos 16 años, lo mismo que nosotros tenemos un acercamiento bien grande con André Elwin, producto de esa consecuencia que han tenido en el terreno de la lucha por los derechos humanos. Y creemos que en ese marco, digamos, hay personalidades que están dentro de esta comisión, que tienen toda la autoridad para estar. Pero también consideramos que hay gente que no tiene autoridad moral para estar ahí. O sea, un Martán, que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la dictadura, creada por la dictadura, que jamás se preocupó de los derechos humanos en este país, no puede hoy aparecer en esta comisión. Eso es lo primero, digamos, en su composición. Aparte de eso, en su composición, o sea, al margen de eso, creemos que quienes realmente debieran estar en esa comisión deben ser la gente que ha luchado, los familiares de los detenidos desaparecidos, los familiares de los ejecutados políticos. Esa es la gente que debiera estar principalmente en esa comisión. Pero, como digo, este es el problema en cuanto a su composición. En cuanto a sus objetivos, creemos que está muy reducido los objetivos que persigue. O sea, ¿cómo tú puedes concebir de que solamente se quiere investigar la tortura con resultado de muerte? O sea, que era más valedero un preso que muriera porque lo torturaron a un preso o una presa que ha quedado con secuelas psicológicas enormes, choqueado por todos los compañeros que pasaron 20, 30 días en Villa Grimaldi, donde que no le hicieron, que las violaron, que los torturaban delante de su hijo, toda esa gente. Pero por el solo hecho de ser muerto, eso no constituye un hecho de investigación. Posteriormente tenemos el problema de que la comisión también llega en su proceso de investigación hasta un momento determinado que para nosotros no es lo justo, que es culmina la investigación y le entrega los antecedentes al Poder Judicial, al Presidente de la República, y por supuesto el Presidente de la República igual va a llegar al Poder Judicial si hay que investigar. Entonces un Poder Judicial que hoy, volvemos a retomar lo que decíamos anterior, que está en crisis. Un Poder Judicial corrupto que es el mismo que se mantiene desde la dictadura, y que ejemplo más fehaciente es este fallo a donde ratifica la ley de amnistía en forma unánime, un Poder Judicial que no es capaz de resolver el problema del caso de Letelier, que trae consecuencias graves en el terreno de las relaciones internacionales. Por lo tanto, esa es nuestra opinión. Nosotros creemos que, si bien es cierto, puede ser un paso positivo, como estoy hablando como preso político, en el plano positivamente, digamos, en el marco de los pasos del gobierno, pero es muy incipiente, y no como medida, digamos, para resolver el problema de los derechos humanos. No es el mejor camino, no es el mejor camino. Al final nosotros decimos Comisión Verdad y Reconciliación, Acuerdo Marco, Leyes Cumplidos y Proyecto de Reconciliación Nacional promovido por la derecha, llegan a un solo punto, que es la impunidad, que es la amnistía. Ese es el común denominador. Fíjate que hay se quiere imponer una idea en la sociedad de que hay que evitar una opinión confrontacional. Hay que evitar, digamos, que
al final decir la verdad. Se quiere imponer, digamos, esa idea. Sin embargo, en lo personal pienso que sí tenés que decir la verdad si quería efectivamente una reconciliación. ¿Ya? Entonces, yo creo que tanto leyes cumplidas, acuerdo marco, comisión Rettig, la comisión Brian, ¿no? Letelier, digamos, que tienen un objetivo, digamos, común, que es precisamente una reconciliación nacional, pero con una determinadas características. La verdad, digamos, hasta cierto punto, grados importantes de impunidad. Digo grados importantes para no decir impunidad plena, digamos, pero grados importantísimos, digamos, de impunidad. Y terminar en esta situación de reconciliación nacional golpeando para los malos a la izquierda y golpeando a los malos a la derecha. Entonces lo que aquí ha triunfado es como te dijera, la sensatez, digamos, la madurez cívica, ¿no? En esa idea. Y esto obedece, digamos, a un plan global, o sea, hay una estrategia en desarrollo, en pleno desarrollo en ese sentido, que es absolutamente coherente con la idea de que los empresarios se pongan de acuerdo con los trabajadores, o sea, ¿ya? Aquí no hay lucha de clase, no existe, digamos, es mentira, entonces pónganse de acuerdo con los empresarios y con los trabajadores, y aquí son todos chilenos, ¿ya? No hay problema, digamos. ¿Cómo se llama? Que los pobladores que han tenido caso durante 17 años y ya se ve la perspectiva, digamos, de tener por lo menos un terrenito, digamos, no, eso tampoco, eso es malo. De hacer pasar a Allende, digamos, rajado por la Alameda, digamos, que cosa que el pueblo no lo viera, la práctica también tiene un sentido. O sea, queremos evitar, supuestamente, digamos, un clima confrontacional, queremos evitar, digamos, que la gente que hable sea para enfrentarse. ¿Okay? Y todo está dirigido, a mi juicio, digamos, hacia allá. Es por eso que no es verdad y justicia, como decías tú, es verdad y reconciliación. Porque no hay la intención de hacer justicia efectiva, real. Porque si hubiera esa intención, significaría que hoy día, yo no sé cuál es la posición de ustedes, yo estoy hablando de la mía, ¿no? Significaría, digamos, que el gobierno tendría que asumir una posición mucho más dura respecto a Pinochet, ¿ya? Tendría que asumir una posición mucho más dura, decirle, bueno, compadre, ¿por qué? Porque una parte, el mismo Elwin, cuando empieza el proceso, digamos, de parlamentario, dice lo que pasó antes fue dictadura, así, con todas sus letras, ¿ya? Pero el dictador está ahí, pero dijo que era dictadura, ¿ya? Y la otra, digamos, bueno, que reconoce que el Poder Judicial está en crisis. ¿Ya? Sin embargo, nosotros no quiere pasar a los poderes judiciales. ¿Ya? No sé si casi hay una cantidad, digamos, de cosas que aparentemente aparecen como incoherentes, que son ilógicas, no, pero hay una lógica muy clara. ¿Ya? Yo creo que el problema del Letelier lo va a tener que resolver de alguna manera, porque yo creo que el gobierno no quiere resolver el problema de Pinochet directamente, sino que quiere resolverlo, digamos, mediante los norteamericanos, que los norteamericanos lo piden para resolver el problema del Manuel Contreras, ¿ya? O sea, yo creo que hay el desarrollo. Yo creo que si uno quiere ser, digamos, objetivo, real, tiene que decirla firme, aunque aparezca como confrontacional y a alguna gente no le guste, pero esa es la realidad, ¿ya? Entonces, en esa idea, digo, la idea de la comisión Rettig, ya está, a mi juicio, en directa relación, ¿ya? Con todo un plan global que va hacia la instalación de lo que se ha llamado economía social de mercado en este país, pero ya no por imposición, sino por consenso. Que todo el mundo esté de acuerdo, digamos que esta es la gran papa del siglo XXI. ¿Ya? Aunque ellos mismos reconocen que hay 5 millones de personas que producto de esa misma no tienen posibilidad de estar accediendo, digamos, a las cuestiones más elementales de un ser humano. ¿Verdad? O sea, queríamos entonces, digamos, que aquí en este país existe la economía social de mercado, pero ahora con consenso. Antes era imposible mediante el fierro, ahora queremos que ustedes estén convencidos de que esto es lo bueno. Y esa es la concreta, y todo va para allá. ¿Ya? Pero para que vaya para allá definitivamente por esos carriles, necesitamos que el problema de derechos humanos esté resuelto. ¿Ya? Y esté resuelto no ni por la izquierda ni por la derecha, sino que por el medio. ¿Ya? Por la sensatez, por la madurez cívica, digamos, porque, bueno, aquí la izquierda perdió, porque la izquierda quería derrocar a Pinochet, y no la derrocó, y eso es cierto. ¿Ya? Y eso es cierto. ¿Qué es lo que triunfó aquí? Triunfó el voto lo sacó. Eso es lo concreto, eso es lo correcto, eso es lo verdadero, digamos, esa es la estrategia ganadora. Y esa es la estrategia que hoy día está en pleno, digamos, desarrollo. ¿Ya? Lo que pasa, ya, como digo,
Ahí yo ya empiezo, digamos, a vertir opiniones ya en términos personales, ya en ese sentido. Quizás que escapa un poco a la visión de preso. Pero digo, yo creo que la Comisión Reti va en esa lógica, digamos, de desarrollo, ¿no? Y que está enmarcada dentro de una política internacional, o sea, de la cual tú no te puedes escapar. Y esa es precisamente la idea de la Comisión Reti, de hacer aparecer el problema de los derechos humanos, ligado exclusivamente con un problema de maldad. ¿Bien? O sea, vamos a investigar aquí a los excesos de las personas que se han portado mal, a los malos, digamos, de la película. Aquí no ha habido una política, digamos, de terrorismo de Estado científicamente planificada y desde la cabeza hasta abajo. Eso no existe. No, tampoco, ¿ya? Sino que aquí lo que ha habido exceso, digamos, a alguna persona que se lo pasó la mano y lamentablemente mató a otra, ¿ya? ¿Sí? Entonces se quiere buscar, digamos, eso. Hecho aislado. Claro, una cuestión, digamos, de ese tipo. Pero para hoy puede ir, digamos, avanzando en el Estado chileno. Y eso, lamentablemente, digamos, a la gente no le gusta que uno lo diga porque es la verdad. ¿Ya? Si tú estuvieras en el poder, pienso, ¿cómo resolverías el problema ahora? Ahora, que si tú me planteas, digamos, yo tendría que hacer una diferencia. Si yo estuviera en el poder, esto sería resuelto. Si yo estuviera en el gobierno, sería distinto. No estaríamos acá. Correcto. Si estuvieras en la posición que está el presidente ahora, digamos, ¿qué medidas concretas tomarías tú a ser consecuente con lo que estás diciendo? Mira, yo creo que lo siguiente. Bueno, yo quiero ser alcalde. No, mira, es que ahí hay una situación que se plantea de la siguiente manera. El 86, en lo personal, digo, creo que efectivamente ya la burguesía chilena resuelve, digamos, un problema de crisis definitivamente, ¿ya? Y se proyecta, digamos, hacia adelante, abriendo la economía, digamos, ya hacia las transnacionales de una manera distinta, ya sea asociándose o transformando, digamos, la deuda externa, digamos, en capital. Por lo tanto, se pueden hacer dueños de esta cuestión, digamos, mediante vía capítulo 19, resuelve el problema de crisis, digamos, que se plantea en el año 82 y que producto de él nacen las protestas. Pero cuando la burguesía resuelve su problema, si ustedes se fijan, en el año 82 baja, o sea, el 86 baja, porque efectivamente se resuelve el problema. El problema que tenía, el problema fregado en una sociedad, el problema de la acumulación capital, de la acumulación capitalista, digamos, en este país. Se resuelve, digamos, este problema, y ¿qué pasa? La oposición, por lo menos nosotros llamamos oposición burguesa, llámese democracia cristiana, etcétera, etcétera, se cacha, digamos, que la cosa va por allá y cambia de rumbo. La postura de la democracia cristiana hasta antes del 86, ¿ya?, era asamblea constituyente, ¿ya? Lo que significa llamar a todo el mundo y decir, bueno, aquí borramos la Constitución del 80 y cambiamos las reglas del juego, ¿ya? Después del 86 dice, bueno, parece que la cosa se está arreglando. Más encima los comunistas malos estaban metiendo una cantidad de toneladas de armamento, y parece que la guaya en serio por otro lado, ¿ya? Los norteamericanos dicen, compadre, la cosa por acá, el Vaticano también se mete, digamos, ¿ya? Y específicamente en la Comunidad Económica Europea también, ¿ya? En la perspectiva de los enfrentamientos que se van a vivir.